Bendecido día. Continuando con el tema sobre las adicciones, en el día de hoy vamos a continuar cómo comprender que la adicción es una enfermedad crónica y no una falta de voluntad. Recordemos que en el anterior video les estuve hablando de cómo la ciencia ha demostrado que la adicción es una enfermedad del cerebro que altera su estructura y su funcionamiento. También estuvimos viendo de cómo el consumir estas sustancias llega el momento en que el cerebro necesita mucho más de ellas para poder hacer uso de lo que es la tolerancia. Y en el video anterior estuve ampliando sobre ese tema. En el día de hoy vamos a tratar sobre de cómo el cerebro ya no puede funcionar de manera natural, correcta, sin la sustancia o la conducta excesiva, porque ya aquí el cerebro se encuentra dependiendo de estas. Pero para esto quiero profundizar un poco sobre qué es la dependencia. Y me he encontrado que la dependencia tiene varios significados. Quiero desglosarlos para que podamos entender un poco más de qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando ya se encuentra adicto a esta sustancia o a cualquier otra actividad excesiva. Tenemos que hay una dependencia personal. Esta nos lleva a estar en un estado permanente en que una persona necesita ayuda para realizar ciertas actividades básicas de la vida diaria. Esto puede deberse a la edad, puede ser de acuerdo a una enfermedad o una discapacidad. Allí vemos una clase de dependencia, como es la dependencia personal. Hay otra dependencia que es la dependencia emocional. Esto cuando una persona experimenta situaciones en el cual lo lleva a idealizar. Un ejemplo, idealiza a su pareja y tiene miedo a la soledad. Es un punto en el cual no solamente experimenta el miedo de quedar solo, sino que también lo lleva a que él experimenta inseguridad, desconfianza. Y esto es lo que lo lleva a depender emocionalmente de esta pareja. Otra de las dependencias es la dependencia de sustancias, como la que estamos tratando, que viene siendo la necesidad compulsiva de consumir sustancias como el alcohol, el tabaco o las drogas. También hay otra dependencia que es la dependencia laboral. Y esta está relacionada con la subordinación a un empleador. Está otra dependencia que es la dependencia en una institución. La persona se encuentra dependiendo de esa área o funcionario que tiene asignado en un tema o asunto. También está la dependencia en un comercio. La persona se encuentra dependiendo del conjunto de personas que trabajan en ese establecimiento. Dependencia en un edificio.
La persona experimenta la dependencia de cada habitación o espacio de una casa o edificio. ¿Sí? Para mayor claridad, por ejemplo, si la persona tiene un edificio en el cual hay diferentes apartamentos, este depende del funcionamiento de este edificio. Si lo toma como arriendo, entonces los ingresos que él recibe, se puede decir que él depende de ese edificio. También tenemos la dependencia en el ámbito político, que es la subordinación a un poder. La Organización Mundial de la Salud define la dependencia como la disminución o ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad. Sin embargo, al punto que yo quiero llegar, al objetivo que yo quiero llegar, de cómo las personas dependen de estas sustancias adictivas o a comportamientos adictivos, quiero que ¿qué significa depender de Dios para todo? Depender de Dios para todo es una práctica profunda y profundamente espiritual, que implica confiar en la provisión, confiar en la guía y en la soberanía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Este concepto está arraigado en la comprensión de que Dios es el proveedor y sustentador último, y que nuestras vidas se viven mejor en alineación con su voluntad y propósito. Es algo que nosotros debemos tener presente, que nuestra vida realmente debe estar únicamente en todo dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque depender de Dios para todo significa vivir una vida de fe, vivir una vida de entrega y confianza en su sabiduría y fortaleza en lugar de la nuestra. Y la Biblia nos proporciona numerosos ejemplos y enseñanzas que ilustran lo que significa depender de Dios. Uno de los pasajes más centrales se encuentra en el Sermón del Monte, en donde Jesús enseña sobre la importancia de confiar en la provisión de Dios. Eso lo podemos ver en el libro o en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 25 al 34, cuando Jesús dice: por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, de qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen. ¿No son ustedes de más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por estar ansioso, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué están ansiosos por la ropa? Consideren a los lirios del campo cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pero si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está viva y mañana es echada al horno, ¿no vestirá mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen, diciendo que qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas y su Padre Celestial sabe que las necesitan todas.
Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este pasaje enfatiza que Dios está al tanto de nuestras necesidades y Él es fiel para proveerlas. Cuando dependemos de Dios, estamos llamados a buscar primero su reino y su justicia, confiando en que Él cuidará de nuestras necesidades materiales y emocionales. Esto requiere que nosotros demos un cambio de enfoque de nuestros propios esfuerzos y ansiedades a una confianza en las promesas y en el carácter de Dios. Insto a que ustedes dependan exclusivamente de Dios y de su palabra. En ella encontramos respuestas a nuestras necesidades. En ella encontramos las promesas que si nosotros creemos por medio de la fe, sabemos también que Dios nos las va a conceder. Otro aspecto clave de depender de Dios se encuentra en la práctica de la oración. La oración es un medio de comunicarse con Dios, de expresar nuestra dependencia de Él y buscar su guía y provisión. En la epístola de Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo anima a los creyentes a llevar sus preocupaciones a Dios en oración. Cuando él dice, no se preocupen por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. A través de la oración podemos reconocer nuestras limitaciones y el poder y las gracias ilimitados de Dios. El orar es un acto de humildad y fe, en donde nosotros reconocemos que no podemos controlar todo y que necesitamos la intervención y el apoyo de Dios. Depender de Dios también implica confiar en su tiempo y confiar en sus planes. Así nos lo dice el Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5, 6. Allí la palabra nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto? Esto significa que debemos confiar en la sabiduría y la dirección de Dios, incluso cuando no tiene sentido para nosotros o cuando se requiere de paciencia y de perseverancia. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus planes a menudo están más allá de nuestra comprensión. Al confiar en Él, demostramos nuestra fe en su bondad y soberanía. Es algo en el cual yo puedo dar testimonio de corazón, se los digo. He puesto mi confianza en Dios, en su palabra. Ha desarrollado en mí la paciencia y totalmente, 100%, he entregado mi vida, todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo y todo lo que Dios me ha dado, se lo he confiado a Él. Yo espero en Él, mi esperanza está en Él. Y eso me ha liberado de todas esas cargas que podemos experimentar cuando
somos engañados por estas adicciones de que nos hace creer momentáneamente de que somos libres, que gozamos de una alegría ficticia, pero que a la larga lo que nos está llevando